Hola queridos electrónicos, en este video vamos a controlar un servomotor con una señal modulada controlada por un potenciómetro. Un servomotor, para moverse, quedarse en ese lugar y mantener esa posición sin importar la fuerza externa que quiera obligarla a moverla, tiene que recibir constantemente una señal digital cuadrada, pero al mismo tiempo esa misma señal tiene que cambiar su tamaño, más específicamente el bit 1 que forma el cuadrado. Si hacemos esto, el servomotor logrará cambiar de posición. A eso se le llama PWM, que es la modulación de ancho de pulso. Bien, primero nos enfocamos en enviar varios pulsos cuadrados, y el oscilador 555 es la mejor opción electrónica más sencilla que me puede brindar generar estos pulsos. Así que debes reconocer cómo conectar su fuente de alimentación a este circuito integrado y pueda estar habilitado para trabajar. Una de sus configuraciones llamada Astable permite enviar pulsos cuadrados todo el tiempo por el pin número 3. Y solo debemos usar, aparte del circuito integrado, 3 componentes pasivos, 2 resistencias y un condensador. Al usar estos componentes externos y conectarlos debidamente a estos pines del circuito integrado, ya podremos obtener un tren de pulsos cuadrados en la salida. Pero al usar estos valores en estos componentes pasivos, la velocidad de esos pulsos cuadrados son muy lentos, indicando esta frecuencia. Tanto así que podremos verlo en un diodo LED. Pero para los servomotores actuales, ellos funcionan aproximadamente desde los 50 Hz en adelante. Lo que haré será bajar el valor del capacitor a 0.1 microfaradios. Y ya no se notará el cambio visiblemente, será mucho más rápido, porque la frecuencia aumentó considerablemente, llegando hasta los 30 Hz. Así que lo probaré para el servo. Ubiquen las conexiones respectivas de alimentación y de control del servo basándose en sus colores. Por el momento es un reglamento internacional. Entonces, como vamos a usar PWM para controlar el servo, se debe configurar dos elementos. Primero sería colocar un diodo rectificador en paralelo en esta segunda resistencia para que ayude a cambiar el ancho de pulso de la onda cuadrada, pero solo usando el 50% de ese ancho de pulso. El segundo cambio sería la primera resistencia, la cambiamos por una variable con un potenciómetro de 30 o de 50 kiloohmios y eso sirve para variar gradualmente ese ancho de pulso. La alimentación del circuito oscilador 555 y del servomotor SG90 coordinan bastante bien, así que podremos trabajar juntos con 4 pilas a 6 voltios. Ahora solo tienes que mover el potenciómetro poco a poco y el servomotor también lo estará haciendo. Voy a mejorar el potenciómetro, en mi opinión le soldaré espadines tipo L para acomodarlo en el protoboard y verlo mejor trabajar junto con el servomotor. Observen que el servo se mueve de tal manera que lo hace el potenciómetro en la dirección correspondiente. Ahora, si funciona con otros servos como estos Futaba, pues sí debería, ya que se envía pulsos a una frecuencia muy rápida y constantemente, y la mayoría de los servos están a esa escala de funcionamiento. Pero eso sí, sin olvidar que el consumo puede ir variando según vaya trabajando el servomotor, y aunque no está el margen mínimo solicitado en sus datos técnicos, llegando a muy altas frecuencias, este circuito llega a alcanzar sus expectativas de automatización del servo, aunque sea como un probador o test de estos servomecanismos. Pero vamos, para eso son los experimentos y espero les ayude a motivarlos a aprender más en esta magnífica área de la electrónica. Te lo ha explicado Androbot y muy pronto estaremos con otro experimento. Hasta pronto.